Domènec Torrent, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, más o menos de vacaciones. Antes que nada, gracias por aceptar la invitación a este formato que se llama Tiki Taka, que recuerdo perfectamente cuando hicimos el primero con Javier Mascherano, que le pregunté, ¿a ti te gusta este concepto de Tiki Taka? Yo sé que a ti, a Guardiola, que saldrá mucho durante la conversación, no os gusta demasiado, ¿no? Bueno, alguien puso este nombre, creo que no es el correcto, ¿no? No sé, al final no sé si era para menospreciar un poco el juego que hacía el Barcelona, de muchos pases, no sé, pero creo que no es lo correcto, tiki-taka, ¿no? Al final era un juego de tener el balón, tener la posesión, mover al contrario para buscar dónde estaban los espacios, tan sencillo como esto, ¿no? Hay gente que juega más directo y, por ejemplo, Pep prefería mover al contrario para realmente buscar dónde estaban los espacios. Bueno, se bautizó tiki-taka, creo que no es lo correcto, pero bueno, creo que está aceptado más o menos. Cuando dices tiki-taka, creo que la gente entiende que es un equipo que quiere tener mucho el balón y tal, pero tiki-taka parecía que era tener el balón por tenerlo, ¿no? Y no era así, era todo lo contrario, era buscar mover a los contrarios para buscar realmente dónde estaban los espacios. Pero bueno, anécdotas. De hecho, la primera persona que acuña el término tiki-taka, no sé si lo sabías, es José María Maguregui, clásico de los banquillos de los 80, que cuando era Ya. técnico del Español, para faltar un poco o quitarle valor, ¿no?, al juego del Barça de aquel entonces, de Schuster y compañía, lo llamó tiki-taka porque consideraba que era aburrido. No sé si sabías esta anécdota. Bueno, no sé, mira, al final esto a veces Xavi lo explica muy bien, ¿no? Te lo digo por la, entre comillas, polémica que el partido de Sevilla que Xavi, o el Barcelona de Xavi, ganó al Sevilla y le hizo mucho daño, buscando los espacios, casi a la contra, ¿no? Mm. Xavi creo que lo explicó muy bien. Si tú encuentras un equipo que se encierra atrás, si Maguregui quiere jugar en largo, se va a encontrar una muralla, lo tienes que mover, luego se puede decir tiki-taka, tienes que mover el equipo. Si el equipo contrario ya te juega muy adelantado y deja espacios atrás, es inútil tocar mucho el balón. O sea, por eso te digo que el estilo del Barcelona es buscar dónde están los espacios. Es cuando normalmente juegas contra Barcelona, te cierras atrás, no hay espacios y lo que propuso Pep y ahora Xavi es buscar los espacios tocando mucho hasta que atraer al contrario que venga para realmente poder aprovecharlo. Claro, si el contrario ya te juega muy adelantado, no es necesario hacer 30 toques. De hecho, Pep muchas veces comentaba que Johan Cruyff les decía que y Pep lo utilizaba, sobre todo en el Bayern, que los alemanes eran más atrevidos, te iban a buscar, ¿no? Que ya en España, que al Barcelona le buscaban atrás, era robar el balón y conectar rápido con el 9. O sea, nada de cuando recuperes el balón hacer 30 toques. Al final lo que quieren los entrenadores es ganar. Si pueden marcar un gol en 2 segundos, no lo van a hacer en 2 minutos tocando el balón. Pero bueno, yo entiendo, bueno, a lo mejor sin mala intención, esto del tiki-taka, yo lo dejo como pura anécdota, ¿no? El tiki-taka para mí es un equipo que cuando el contrario defiende en bloque bajo, que ahora se llama bloque, que antes decíamos defender muy atrás, ahora es muy moderno esto, bloque bajo, bloque medio, bloque alto, pues en bloque bajo, que ahora se dice, pues oye, si juegas desde tu portero ya en largo o desde tu central, te vas a encontrar un muro de 8 o 9 jugadores, ¿no? Es esto, el tiki-taka para mí no existe, bueno, supongo que sin querer o sin mala intención se dio este nombre que a veces parece menospreciar el equipo que quiere ser protagonista y tener el balón. Que decía que lo acuñó a Maguregui, pero que lo populariza el término es Andrés Montes, que en paz descanse, en ese Mundial de 2006 en Alemania, donde la selección española pues jugaba el tiki-taka, como decía Andrés Montes. Pero lo que resulta curioso es que el término tiki-taka, de manera despectiva, sobre todo se utilice tras el paso de Guardiola por el Barça, por ese juego que hacía, por cómo ganaba.
¿Tú crees que se debe ese desprecio, esa animadversión a un término, a una manera de jugar, porque la gente a lo mejor no quiere profundizar en el juego, porque fue el Barça de Guardiola y no fue otro equipo, o por ambas cosas? Mira, había un cocinero muy popular que fue o ha sido para mí de los mejores cocineros del mundo, el del Bulli, Mm, que decía, tú te das cuenta cuando innovas, cuando la gente no te entiende, ¿no? Bueno, con estos mm, queda muy claro lo que quiero decir. A veces la gente menosprecia las cosas porque no las entiende. mm, Y como no las entiendo, es innovador y no se ha hecho casi nunca. Es cuando vino Johan Cruyff, que empezó a jugar con tres atrás y pues al principio lo primero es rechazo, ¿no? De la gente. La primera vez rechazo, no lo entiendo, entonces esto no sirve para nada. Y suerte que con este modelo pues se ganó. Johan ganó, Pep ganó. Bueno, si no ganas ya, imagínate, ¿no? La selección española no es ningún secreto que cambia con Luis Aragonés cuando empieza a buscar jugadores diferentes, ni mejores ni peores, diferentes, que han jugado este estilo, porque pequeñitos, pero que no pierden nunca el balón, que son y propone un fútbol, Luis Aragonés, que era bastante de contraataque, si te acuerdas en toda su carrera, en el Atlético de Madrid y otros equipos, propone un fútbol en vez de proactivo, que es de esperar y luego intentar aprovechar las contras, reactivo, de tener el balón, de proponer, de buscar, de atraer al rival para, bueno, más o menos lo que habíamos visto en el Barcelona. Bueno, tú ya sabes que todo esto de Barcelona-Madrid siempre propone estas confrontaciones pero bueno, esto cada uno le gustará. Yo siempre digo que en el fútbol hay mil maneras de ganar, jugando la contra, jugando en largo, en bloque bajo, apretando arriba. Bueno, a mí me gusta porque es lo que he vivido con Pep y con el Barcelona, este estilo, y lo puedes llamar como quieras. Ahora mismo, cuando tú dices tiki-taka, yo creo que la gente asocia a un equipo que tiene el balón, que no lo pierde, que mueva a los rivales. La selección española ahora mismo está haciendo esto sin nunca olvidar que jugar rápido cuando robas ya la contra es una opción que está dentro, si lo quieres llamar así, del tiki-taka también. mm. No sé si sabías que en 2014 estamos entrando con el tiki-taka, que es lo que da nombre al formato, pero bueno, en 2014 la edición digital del diccionario de Oxford, uno de los más prestigiosos de habla inglesa, incluía tiki-taka. ¿Quieres saber lo que pone en la definición? Sí, me gustaría saberlo, a ver, es curioso. Mira, te lo leo textualmente. Estilo de juego consistente en asegurar pases cortos y en enfatizar la retención de la posesión del balón. Así lo define. Bueno, correcto, Bien, ¿no? correcto, es lo que te decía. Y aquí podías añadir, tal como dice esta definición, atraer el rival para buscar los espacios e intentar marcar gol. O sea, todos los estilos, el objetivo es marcar gol y ganar el partido. O sea, marcar un gol más que el contrario. Lo que pasa que unos entrenadores se encuentran más cómodos teniendo el balón, siendo protagonistas teniendo el balón. La típica frase de Johan, si tú tienes el balón, Mm. el contrario no lo tiene, ¿no? Entonces tiene teóricamente menos posibilidades. Esto no quiere decir que tú tienes el 80%, porque lo hemos visto en muchos partidos, la posesión de balón y te pueden ganar con dos contras, porque el fútbol es de los únicos deportes. En el baloncesto, por ejemplo, normalmente sí, uno puede coger más rebotes, pero normalmente tiramos los mismos tiros. Luego ya es acierto, ¿no? En el fútbol no, tú puedes atacar muy bien, hacer tres postes, el portero contrario parar mucho y en un córner y en una contra te ganan 0-2, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, normalmente los que no les gusta este estilo, pues aprovechan ya para decir, sí, han tenido el 80%, pero han perdido. Pero esto, si lo vais mirando, pasa muy poco. Mm. Normalmente los equipos que dominan el partido, que tienen más el balón, que atacan más, que
tienen más seguridad luego defensiva porque los otros atacan poco, normalmente ganan el partido. Bueno, dejemos de lado el tiki-taka, aunque saldrá el juego de posición durante la conversación, porque yo quiero empezar por el principio con Domenech Torrent, que he estado mirando, Domenech, sobre tu carrera de jugador. No fue muy larga, ¿no? Te retiraste creo con 25 o 26 años. Sí, yo no, con 28 no llegué a los 29, 4 operaciones, 3 de rodilla, sí. Bueno, 3 de rodilla y una operación de sartorius del cuádriceps de más de 20 centímetros. Entonces, no tuve suerte tampoco con las lesiones. Entonces, llega un momento que ya me gustaba mucho. Estaba a los 28 años, ya estaba compaginando jugar en tercera división con entrenar a chavales de mi pueblo, infantil, cadete, lo típico. Y a los 28, no, me parece que no llegué a los 29, ya pues después de la cuarta operación ya dije, bueno, ya es el médico mismo que me dijo, el traumatólogo me dijo, si no te ganas la vida realmente con el fútbol, déjalo, porque, bueno, y lo dejé. Entonces ya me dediqué, pues estaba ya con chicos de 13, 14 años, empecé así subiendo juvenil, primer equipo, tuve la suerte de subir a varios equipos y bueno, ya estuve como entrenador del mundo del fútbol. ¿Y qué demarcación ocupabas, si se puede saber? Bueno, empecé, sí, de extremo, pasé de 10 y bueno, era cuando aún no se hablaba de medias puntas, era el que jugaba un poco por detrás, libre por detrás del 9 y bueno, es donde desempeñé prácticamente jugando a fútbol en esta posición todos estos años. Empiezas a entrenar, como has comentado, muy joven, los años 90, ¿no? Me entiendo, 93, 94 aproximadamente, puede ser, incluso antes. Sí, porque ya te digo que compaginaba las dos cosas. Y entonces vi que una manera que si quería seguir en el fútbol me gustaba ya mucho. Ya, de hecho, cuando jugaba ya pensaba más el por qué pasaban las cosas que, ¿no? O no sé, por la personalidad que tenía, pues ya desde incluso cuando era juvenil, con los compañeros, pues hablaba mucho de lo que pasaba, de por qué pasaba y bueno, me gustó este mundo y nada, que empecé a subir categorías, siempre decía Pep que me faltaba la segunda, porque empecé, bueno, ahora han cambiado las categorías, que ya me pierdo, ¿no? En el fútbol español, pero empecé con lo típico, primera regional, subí un equipo a preferente, el otro a primera catalana, estuve en tercera, estuve en segunda B, no estuve en segunda A y luego ya estuve no en la primera española, pero sí en, pues en Flamengo, en Galatasaray, ¿no? Me faltó la segunda división para casi hacer todas las categorías. Entiendo que por aquel entonces, claro, en el que te fijarías sería en el maestro, ¿no? En Johan. Sí, efectivamente. Yo tengo anécdotas, a veces lo comentábamos, tuve la suerte de conocerlo porque me lo presentó Pep. Cuando estábamos en Barcelona, yo me hice entrenador por él, porque cuando estaba jugando y veía cosas diferentes, ¿no? Tres atrás, con gente pequeña, muy rápida, un rombo en el medio campo, jugaba dos toques, el que estaba de espaldas daba de cara. Y empecé incluso con los chavales de 13, 14 años a intentar jugar todos los partidos de entrenamiento a dos toques, dos contactos, hacer cosas y intentaba verlo por qué. Iba mucho a ver entrenamientos a la Masía, a entender qué era esto del juego de posición, por qué jugaban a esto, movían la pelota tan rápida con tanta gente en el medio. Y sí, y yo tengo anécdotas que tenía un póster en mi habitación cuando era entrenador ya en tercera del Girona o del Palafrugell en tercera. Tenía un póster de Johan que no sé en qué periódico salió con los trofeos que ganó. Y me acuerdo, la anécdota es que me acuerdo que cuando subimos a un equipo a tercera, equipo muy modesto, el Palafrugell, perdimos los 5 primeros partidos. Y yo lo tenía en el ordenador, lo tenía encima mío y me lo miraba y pensaba, hostia, a lo mejor en tercera tenemos que jugar diferente. Y lo veía él, lo veía él y decía, no. Y empezamos a ganar y estuvimos a punto de hacer playoff, ¿no? Son anécdotas aquellas que me lo miraba y decía, hostias,
viceentrenador por este señor. Si caemos, caemos de esta manera porque es la que creo, ¿no? Bueno, son anécdotas, pero sí, tuve a Johan colgado en la pared durante muchos y muchos años. ¿Se valora más, Domènech, cuando uno llega a esos sitios como el Allianz, el campo del Manchester City, el Camp Nou, cuando ha tenido una trayectoria tan larga en el fútbol tan modesto? Sí, yo creo que sí. Esto lo comentábamos mucho con los compañeros, con el mismo Pep. Pep decía que él también venía de picar piedra, ¿no? Porque estuvo un año en tercera. Sí, sí. Y decía, picar piedra es empezar en campos de tierra, de arena, que empezábamos, antes no habían, cuando yo entrenaba en tercera división, muchos campos aún eran de tierra, no había luego el césped artificial, aquel antiguo. Y, hombre, claro que se valora mucho porque son muchas horas. Yo con mi mujer a veces comentamos que tenía mi hija de un añito y yo llegaba para ir a entrenar a Palafrugell, tenía 1 hora y media de ida, otra de vuelta, y llegaba a las 12:30 de la noche porque no eran profesionales, entrenábamos a las 8 o 9 de la noche. Llegaba a casa a las 12 pasadas de la madrugada y aún tenía que cenar, ¿no? Te lo digo porque a veces, claro que siempre hay un punto de suerte, ¿no? Yo la palabra, a veces, hostia, qué suerte que has tenido. Digo, ya, sí, mientras tú estabas, y se lo digo a mis amigos, mientras vosotros estabais mirando el básquet del Barcelona o Barcelona de Champions, yo estaba entrenando allí y llegaba a la 1 y mientras el domingo os podíais sentar mirando el partido, pues yo estaba en estos campos, ¿no? Bueno, hay muchas cosas detrás, o sea, cuando uno tiene la suerte, yo he tenido mucha suerte de coincidir con gente muy importante, sobre todo Pep, parece que has llegado de golpe aquí. No, es que has entrenado 15 años antes, llegando tarde, dejando la familia, no teniendo los fines de semana. Y claro que lo valoras más. Cuando llegas Barcelona, Bayern, City, todo esto, dices, caray, ha valido la pena. Hay compañeros míos, colegas míos, que son como yo o mejores incluso que yo, que no han tenido a lo mejor este punto de suerte de encontrar gente como Pep que confiara en ti y son muy buenos y han hecho el mismo esfuerzo, les encanta, aún los veo entrenar y lo hacen muy bien, pero sí que lo valoras mucho porque ves el esfuerzo antes de llegar aquí, el sacrificio, entre comillas, de muchos años y la recompensa que has obtenido. Y como culé, que entiendo que eres culé, Sí. ¿cómo llega esa oportunidad de entrar al Barça? Pues mira, yo estaba en el Girona, quedamos campeones en tercera y eh, hicimos, no es como ahora que el campeón tiene un partido de promoción y sube. Antes tenías dos, ¿no? El que quedó segundo era el español B de Rubi, el actual entrenador de la Almería. Mm. Y bueno, nos tocó hacer el playoff. El primer partido nos tocó un equipo de Mallorca, Manacor, y pasamos. Y el segundo nos tocó el Eldense y perdimos 1-0 allí y en casa, con el campo bastante lleno, el campo del Girona, no pasamos. Entonces llevaba muchos años seguidos entrenando en segunda B, en tercera y decidí parar un momento. En aquel momento me llamaba un equipo importante que era el Sabadell, que normalmente no se le puede decir que no, pero quería descansar y digo, quiero descansar un año. Llevaba como 10 años consecutivos entrenando y después de la decepción para mí, porque era la mejor temporada del Girona, más goles marcados, un ambiente en la plantilla excepcional, preparados para subir. Al no subir, la decepción, dije, para un año. Y en aquel parón de un año me llama el Barcelona para buscar jugadores de edades entre 17 y 19. Yo he sido obsesivo en esto de, incluso ahora, de ver muchos partidos, de buscar jugadores. Tenía una agenda muy amplia de jugadores de estas edades para fichar con mis equipos. Y bueno, al final entré en el Barcelona y cuando llevaba, me parece, un mes y medio, Pep es el nuevo entrenador del segundo equipo, que estaba en tercera división. Luego ya no había
Barcelona C y Barcelona B. Solo había un filial que había descendido y Pep lo coge en tercera división. En aquellas que nos cruzamos en los pasillos de la ciudad deportiva, me dice por mi nombre Dome, que me lo dice solo la gente que se me presenta y me dice: hola, soy Pep Guardiola, como si no lo conociera, ¿no? Además que era uno de mis ídolos jugando a fútbol, porque me gustaba esta figura de Busquets, Pep, este 4, ¿no? De jugar fácil a 2 toques y tal. Y me dice: oye, fuiste campeón con el Girona el año pasado y tal, estoy en tercera, soy nuevo. Y yo le digo: bueno, para mí ningún problema, he venido a hacer otro trabajo. Habla con Alessanco, que es el que me contrata, que estaba de director de la Masía. Pep Boada fue el que dio mi nombre, nos conocíamos de hacía tiempo, era el jefe de scouting, y hacía los 2 trabajos. De lunes a viernes estaba con Pep en los entrenamientos, hablando del, no sé, el San Andrés, el Europa, el próximo rival. Yo conocía, claro, a todos los jugadores desde hacía años, los campos, les decía: bueno, pues esto, tienen delantero tal, cual. Teníamos imágenes ya en tercera de cómo jugaban los rivales, y cuando el viernes él terminaba el trabajo táctico y les hacía la charla a los jugadores, yo me iba a ver por toda España jugadores. Mauro Icardi, por ejemplo, teníamos un scouting en Canarias, que ahora lo tengo en mi staff, Jordi Gris, que me puso delante de la pista de 2 jugadores, Jesse, que se nos escapó en aquel entonces, eran de la misma edad, y Mauro Icardi. Mauro Icardi lo fichó el Barcelona libre. De cadete estuvo en el Barcelona, por el que no lo sepa, estuvo en el Juvenil B, vino libre. Nolito, por ejemplo. Bueno, pues yo me pasaba, lo que te decía, a veces de llegar hasta el primer equipo, me pasaba 7 días, no veía a mi familia, concentrado 100% por el fútbol, no veía casi a la familia, porque de viernes a domingo viajaba y, bueno, informes de jugadores que incluso nos servían para Pep si subíamos, que así fue en segunda B, para poder fichar en segunda B, para poder subir a segunda. Esto lo hice durante todo este año. Tuvimos la suerte con Pep de subir a segunda B, y luego él, pues bueno, se fue al primer equipo y al cabo de un mes me llamó para que fuera con él. Sí, ahora te preguntaré por ello, pero de eso del filial es una etapa que me parece muy interesante también de comentar, porque no se habla mucho, y de hecho creo que Guardiola incluso valora ese año como un título más en su carrera, el haber subido al filial a Segunda División B, porque recuerdo un artículo hablando de esto de picar piedra de David Trueba, que también es amigo de Guardiola, que se llamaba Guardiola, el hijo del paleta, si no recuerdo mal, en El País, en el que hablaba de cómo fue el proceso de él llegar al filial, de que había más de 50 jugadores, tenía que dejar a plantilla en 23, tenía que hablar con la familia, se comió muchas lágrimas. Todo esto fue así, ¿no? Bueno, el proceso exacto, sí que teníamos a mucha gente, veíamos, por ejemplo, hay una anécdota de Pedrito, ¿no? Pedrito ya estaba hecho con el Gavà, ya prácticamente lo cedían al Gavà, porque, claro, tal como dices tú, habían una burrada de jugadores, 40, 50, y teníamos que ir escogiendo, ¿no? Yo me acuerdo que el año anterior Pedro pues jugaba con el Barça C, nosotros habíamos jugado contra ellos. Rojo era me acuerdo que Chechu, bueno, Rojo le llamamos Chechu, era el entrenador del Barça en aquel entonces, del filial, y buscábamos un extremo, ¿no? Y Tito fue clave en esto, que en una reunión le dijo a Pep: oye, teníamos imágenes de Barcelona Televisión. Yo también les había hablado bien, porque dije, era un chaval que me gustaba, rápido, marcaba goles. Visionaron los vídeos Pep y Tito, y Tito le dijo a Pep: ¿por qué no nos lo quedamos en la pretemporada? Lo vemos, teníamos a mucha gente y luego decidimos. Y así fue. Pedrito lo hizo, en aquel momento era Pedrito, lo hizo muy bien en la pretemporada y nos lo quedamos. Y fíjate, a veces son pequeños detalles, el fútbol, esto ha pasado con muchos jugadores. Fíjate de dónde ha llegado Pedro, ¿no? Sí que teníamos a muchos, desconozco todo esto de la familia, y sí que él tenía que hablar directamente con el entrenador, diciendo a los jugadores, oye,
oye, éramos tantos. Claro. Además, habíamos incorporado mucha gente también nueva para intentar hacer el salto otra vez de categoría. Y claro, muchos jugadores que estaban ahí. El Barcelona es muy complicado en el fútbol base porque cada año se van quedando jugadores muy buenos atrás porque tienes que escoger, tienes a muchos, ¿no? Y para los entrenadores no es fácil porque es lo que tú comentabas, tienes que hablar con las familias, hay mucha gente que no lo asume, hay mucha gente incluso que ha dejado el fútbol porque parece que si ya no cuenta para un error bastante grande porque a veces no se termina todo ni en el Barcelona, ni en el Madrid, ni estos grandes equipos, ni el Manchester, ni... y también hay muchos ejemplos que a lo mejor en aquel momento no han continuado en un club de estos y luego han sido jugadores fantásticos, incluso han llegado a la selección por otra vía, ¿no? Pero hay mucha gente que con la desilusión de no continuar en grandes equipos como el caso de Barcelona, incluso han dejado el fútbol. Pero que después también tiene que darse la circunstancia, la casualidad, podríamos también decirlo así, de coincidir con un técnico que apueste por ti, ¿no? Porque en el caso de Pedro, el caso de Busquets, que Guardiola los pone de primeras, ya en primera división incluso Busquets juega de inicio, tiene algún que otro error, pero sigue apostando Pep por él. Eso para un jugador joven, entiendo, Domènech, que es clave, ¿no? Es clave. Tanto Pep como Tito jugaron más de una vez con 11 canteranos, ¿no? Entonces, la ventaja de Pep es que él pasó por este proceso, ¿no? Siempre lo comentaba. Sí. Entonces, él también entra con 12 años allí y tuvo la suerte que un entrenador apostó por él, que era Johan, ¿no? Esto también es muy holandés. Fíjate que los holandeses lo llevan en la idiosincrasia. En el fútbol holandés es esto, apostar por jóvenes, ¿no? No es fácil porque en Barcelona te exigen títulos, ¿no? Para Pep creo que fue mentalmente más fácil porque este proceso lo pasó y sabe lo importante del ADN del Barcelona al ADN en el sentido de que si tú ya has estado muchos años en Barcelona y lo sientes, el plus que te da un canterano no te lo da un jugador muchas veces de fuera. Yo me acuerdo, te hablaré del Barcelona, de jugadores que lo habían hecho muy bien en el Betis, en el Sevilla, en equipos ya muy reconocidos en el fútbol español, venían en el Camp Nou y dos silbidos y se apagaban, ¿no? Yo los canteranos que he visto debutar lo podían hacer bien o mal, pero la sensación que tengo es que no les pesa la presión ni la responsabilidad. Ellos es como una etapa natural, de un salto natural, que es por lo que se han preparado toda la vida y lo asumen con naturalidad. Esta es la gran diferencia. Yo lo que veía, los jugadores del filial cuando subían, con un desparpajo espectacular, como si jugaran en el mini o jugaran en el juvenil, ¿no? Esta es la gran ventaja. Entonces, te aportan este plus de ser canterano, de las ganas de he llegado donde quería llegar, he trabajado para esto, que les hace un poco especiales. Entonces, sí que tienes que tener un entrenador que confíe en los jóvenes, ¿no? Porque a veces yo siempre pongo de ejemplo ligas más menores, la holandesa es un ejemplo muy claro, que claro, si tú, este jugador que está ahora en el Barcelona B, lo metes en el Ajax, seguramente jugaría, ¿no? Entonces, se bregan ya en competiciones europeas y entonces los ves a 20 años y ya los ves capaces de jugar aquí. Y luego los fichas de fuera, ¿no? Yo creo que si les diéramos más oportunidades a los chicos que están en la cantera, serían capaces de jugar, de hacer lo que hizo un poco Pep, otra vez, revolucionar lo que era el fútbol base y sacar a muchos jugadores. No te diré nombres, pero por ejemplo, hay jugadores importantes que ocupaban posiciones de jugadores del Barcelona B que Pep decía que subían muy bien, caso Thiago, caso de jugadores así, que Pep no quería fichar a jugadores extranjeros porque decía que barrerían el paso a estos jugadores, ¿no? Este es Pep, ¿no? De decir, no, si fichamos este jugador que ahora destaca en este equipo alemán, inglés o holandés, este jugador que está subiendo muy bien no va a subir, ¿no? Y siempre me acuerdo que Pep priorizaba esto, mirar primero abajo,
si veía a algún jugador que él veía posibilidades que estaba subiendo muy bien, pues paraba incluso fichajes que podían venir de fuera, fichajes importantes. Yo en todo esto también veo mucho de azaroso, ¿no? No sé cómo lo ves tú, de contextual también incluso, porque recuerdo etapas más negativas en cuanto a resultados y títulos del Barça. Por ejemplo, cuando debutó Giovanni Dos Santos, que era un jugador que prometía mucho, que decían que era, y esto es un calificativo que no le viene bien a ningún jugador joven, el nuevo Messi, que llegó una época en la que el equipo no funcionaba, hubo pitos en el Camp Nou, el chico creo que lo notó. Otros casos, por ejemplo, el de Víctor Vázquez, que estuvo en aquel filial del Barça, que decían cuando estaba en el cadete aquel de Messi, Cés, Piqué, que el bueno era Messi y Víctor Vázquez. Y bueno, no tuvo una carrera tampoco, digamos, exitosa con grandes focos. Hay mucho de azar, ¿no? Y de contextual en todo esto, Dome. Mira, ahora que hablas de Víctor Vázquez, el que decía que era este es mejor que yo era Messi. Sí. Leo siempre decía, el mejor era Víctor. Víctor no tuvo suerte por las lesiones. Víctor sí que no le pesa la presión, es un jugador de una calidad tremenda, aún lo es. Y el problema que tuvo Víctor en aquel entonces, en nuestra época, es que cuando estaba entrando en el equipo, estaba jugando bien, pretemporada, se lesionaba y se lesionaba, ¿no? Porque de la calidad no había ninguna duda. Bueno, también hay un tema de los canteranos que es muy importante, utilizarlos en un momento idóneo. Claro. ¿No? Cuando el equipo va bien, todo el mundo juega bien, no meterles la presión a ellos, ¿no? Luego de Giovanni, es que claro, todo lo que tú compares, todo el mundo que hace comparaciones con Leo va a perder, ¿no? Pues claro. Es como casi todo el mundo que haga comparaciones con Pep va a perder como entrenador. Yo creo que lo que es importante es confiar en los canteranos, pero utilizarlos en el momento adecuado. Fíjate que Pep cuando subía a tanta gente es cuando el equipo realmente estaba ya, era un engranaje casi perfecto. Sí que Pep siempre se lo comenté a él cuando llevábamos 2 o 3 meses. Él me demostró qué tipo de entrenador era los primeros partidos. Nosotros perdimos 1-0 en el campo de Numancia, si te acuerdas bien, y empatamos el segundo partido en el campo, en el Camp Nou contra el Racing 1-1, una falta casi al final. Pep me demostró qué tipo de entrenador es, porque en el día del Racing es cuando debuta Busi, Pedro. Quiero decir con esto que él creía firmemente en estos jugadores y me demostró que era un entrenador muy valiente. Pepe es muy valiente. Pepe asume riesgos como, incluso en el Bernabéu, el famoso 2-6, de que cambia todo el sistema y tal. Y yo me acuerdo que cuando me lo comenté le dije, y lo tenemos que hacer este día, nos jugamos a la liga. Dice, no, por esto, que él sabía que si no ganábamos allí lo iban a matar. Pongo a Aitó en la derecha, Leo de falso 9, no sé qué y tal. Pero es una persona de muchas convicciones, Pep, tanto en la manera de cómo quiere jugar y no es que se la juega, está convencido, como de subir a canteranos. O sea, él cuando lo hace es porque cree que es el proceso correcto y que en aquel momento es la mejor opción para el equipo. Ahora que comentas lo de Real Madrid, estuve leyendo por ahí una entrevista tuya en la que tú decías que eras el encargado de hacer los análisis de vídeo del rival, en este caso del Madrid, y que en ese partido en el Bernabéu fuiste uno de los primeros en enterarte de esa idea, ¿no? Que tenía Guardiola de poner a Messi de falso 9. Sí, bueno, yo de mérito nada, yo hacía los informes como siempre, el Madrid casi me tocaba a mí porque al final éramos 2, 3 haciendo informes y ¿qué hacíamos? El que hacía el informe de Bilbao, Madrid, Atlético, Real Sociedad, lo que sea, siempre lo hacía él porque ya tenía información y del año pasado, sobre todo, era el mismo entrenador y era más fácil de analizar. Fue Pep que me vino un día entre semana y me dijo, ¿cómo llevas el informe? Pues ya está casi terminado. Dice, mira si los centrales sobre todo siguen al 9, siguen, ¿no? al hombre. Había Cannavaro, me acuerdo, Sergio Ramos, que jugaba a veces de lateral, a veces de dentro, y sí seguían, ¿no? O sea, sí. Y Pep ya tenía esta idea en la cabeza porque toda la semana decía, sácame imágenes del comportamiento de los centrales. O sea, que todo esto es idea de Pep. Yo hacía los informes, pero es idea de Pep.
el día anterior de ir al Bernabéu, teníamos los despachos de lado en la ciudad deportiva y me dice, vendrá Leo, eran las 9 de la noche, me acuerdo porque tenía una cena con mucha gente y llamé que no vendría, porque con Pep sabías cuándo empezabas, que eran las 8 de la mañana, no sabías nunca cuándo terminabas. Aquel día terminamos a las 10 de la noche, antes de viajar el día siguiente a Madrid. Y bueno, en esta es que me dice, dame el ordenador, tengo a Leo en el despacho y se lo doy. Y cuando al cabo de, no sé, 40 minutos, viene sonriente y me dice, lo he convencido, le gusta la idea y tal, o sea, porque él quería preguntar cómo lo veía, ¿no? Y me dice, vamos a jugar así, él todo emocionado, porque lo veía muy claro desde hacía días, ¿no? Porque me estaba comentando, mira esta idea, solo esto, a ver qué hacen y tal. Yo me acuerdo que le dije, porque ahora sería muy fácil decir, no, yo estuve totalmente de acuerdo, no, una idea genial, y dije, Pep, lo tenemos que hacer este partido, nos jugamos la liga. Y él me dijo, mira, estamos a 4 puntos, faltaban 3, 4 partidos. Si perdemos, se nos ponen a 1 y sé cómo funciona toda la maquinaria de Madrid y tal, y ellos se van a subir a aquello de el cagómetro famoso de Madrid y conozco el Barcelona y no ganamos la liga. Pero seguro, porque claro, todo llevaba la tira de goles, no, tal, estoy totalmente convencido. Bueno, ya visto el resultado, no, ya no solo es el resultado, es lo que pasó en el campo, ¿no? Este es Pep, o sea, él estaba convencido e incluso le dije, hostia, ¿eres consciente que te van a matar si no ganamos allí cambiando todo aquello de, los de Madrid decían una guardiolada, ¿no? Claro. Bueno, pues viste el resultado y bueno, él en el Bayern, en el City, lo he visto muchas veces que ha cambiado. Cuando ve que ya el rival te ha cogido un poco la idea y te puede contrarrestar bien y tal, pues intenta pues cambiar exactamente un poco todo, hacer unas modificaciones tácticas para confundir al rival y bueno, el resultado no es el resultado 2-6. En el campo fue el gran espectáculo que dio el equipo. El cómo, ¿no? Por encima del qué, que ahora que tú decías antes lo del Xavi, de la rueda de prensa de Xavi, que decía esto de Luis Enrique, el ADN y demás, hacía mención al gol que marca el Barça, uno de ellos, en el Bernabéu, en ese 2-6, de Henry, que es una transición, que el pase que le mete... Es que era esto, era atraer, y se entrenó esto, era atraer el central, entonces los huecos estaban en los extremos, que en aquel momento era Titi Henry y Eto'o, que eran muy rápidos, picando en diagonal dentro, ¿no? Entonces, pues hubo otro gol de Henry, el segundo gol también fue una contra de 40 metros que estaba la defensa adelantada. Pero el primero de Henry, que es la idea de Pep, es el central, tú, Leo, vienes, atraes al central, te va a seguir, entonces los espacios estarán detrás, ¿no? Al final era un juego de buscar dónde estaba el espacio real, donde se producía, cómo se movía al contrario. Por eso se analizaba y se volvía a analizar el rival, no para decir este es muy rápido, este va muy bien por arriba, no, tácticamente qué hacía el rival, dónde se encontrarían los espacios. El Bilbao de Bielsa en aquel entonces seguía prácticamente al hombre a todos los lados, entonces era salir con los centrales Mascherano en la final, conduciendo y luego dividiendo. Bueno, era esto, es buscar. Cada rival te juega diferente, te defiende diferente, te hace cosas diferentes. Entonces, lo bonito del fútbol, de la táctica, es esto, buscar o decirles qué va a pasar, que esto, Pepe es muy bueno, decir, os vais a encontrar con esto, las soluciones estáis aquí, tenéis que jugar vosotros, pero si hacemos esto, podemos sacar provecho de los movimientos. Entonces, esta es la gran idea de Pepe en general en el fútbol. Ahora que estamos hablando del tema de análisis de vídeo, yo recuerdo perfectamente como si fuera ayer cuando se anuncia el cuerpo técnico de Pep Guardiola, con Tito Vilanova, que en paz descanse, como segundo, con Lorenzo Buenaventura como preparador físico, y recuerdo ese analistas de vídeo, Carles Planchard y Domènec Torrent,
Y desde entonces, Domènech, me pregunto siempre, porque yo creo que es clarísimo, ¿no? Que los últimos, no sé, a lo mejor 20 años, el vídeo ha cobrado una importancia grande, ¿no? En el fútbol, las nuevas tecnologías incluso, el análisis de datos. En tu caso, ¿en qué consistía tu trabajo en concreto como analista de vídeo? Bueno, yo lo hacía ya en tercera división. Tercera división no teníamos los medios que teníamos, evidentemente, en el Barcelona, pero tenía un colaborador mío que iba a grabar con una cámara de estas ya medianas, grandes, no como las de ahora. Luego teníamos que pasarlos, acuérdate, el VHS 2000, el beta, ¿no? Y luego a mis jugadores, un equipo muy modesto, empecé en tercera en Palafrugell, que lo subimos de categoría, pues ya dando imágenes de cómo jugaba pues el Europa, el San Andrés, el San Andreu, que sea, el Júpiter, ¿no? Y cobró importancia porque les dabas una información de esto. Y cuando pues coincidimos con Pepe en la tercera división, que se me presenta, me dice, me ha dicho Tito que tú trabajas en imágenes y esto me interesa mucho, y empezamos así. Claro, es muy interesante porque tú ves el rival y no lo ves de televisión, lo grabas desde arriba. Entonces tú ves a los 22 jugadores y ves realmente los movimientos, lo que hacen. Y ahora por eso creo que el fútbol se ha igualado mucho. Al final, los que tienen mejores jugadores siempre tienen más opciones, pero fíjate que los equipos ya más chicos te complican más la vida porque el análisis del rival saben exactamente cómo juegas, cómo juega Xavi en el Barça con dos interiores por detrás de los pivotes, con los extremos abiertos, los movimientos que hacen. Si esto lo analizas desde arriba, es como si vieras el fútbol en directo, pero ves los 22, no de televisión que ves como... Tú ves cómo atacan, pero incluso cuando ataca el rival no sabes cómo defiende, si quedan un 2 contra 2, o si se descuelgan con dos puntas, etcétera, etcétera. Esto creo que uno de los pioneros, había más gente, fue Pep en el Barcelona, y la importancia de analizar el rival es dar información, al final es dar información a tus jugadores de lo que se van a encontrar, de cómo se mueven ellos, de que si cuando tú atacas se quedan dos jugadores del Atlético de Madrid arriba, tienes que defender con tres, que no te puedes olvidar y tal, y cómo lo harás. Y esto, si te sigan al hombre, si tu extremo va dentro, si el lateral viene o no. Hay equipos que se quedan, juegan muy zonal y se quedan. Entonces, el que estará libre es el extremo. Si te siguen, el lateral puede subir porque es el lateral donde va a encontrar los espacios. Todas estas cosas facilitan un poco que los jugadores entiendan lo que se van a encontrar, lo difícil que va a ser o realmente los movimientos distintos que tienen que hacer en este partido para encontrar más soluciones tácticas, ¿no? Y creo que ahora prácticamente yo te diría que no 100%, pero porque hay entrenadores que no creen en esto y, oye, cada uno cree en lo que cree, pero creo que cada vez tiene más importancia y por esto es difícil ganar a equipos denominados pequeños como el Rayo, como que trabaja muy bien. Luego, sobre todo, a balón parado también tiene mucha importancia porque ves los jugadores cómo se mueven, cómo los ves a todos, si marcan en zonal, si marcan al hombre, dónde estarán los espacios. Y todo se iguala un poco más. Sí que al final es verdad que es lo que decíamos. Tú sabes que Barcelona y Madrid, cuando salen al campo, tienen un 90% de posibilidades de ganar por la calidad de sus jugadores. Pero cada vez les cuesta un poco más encontrar soluciones. Yo creo que es porque cada día se analizan mejor los rivales. Yo, como resido en Alemania, recuerdo haber leído que la selección alemana va a usar una aplicación con sus jugadores del combinado nacional, en los cuales, en esa aplicación, cada uno de los futbolistas tenía individualizado clips de vídeos de los rivales que tendrían delante de ellos. Y, por ejemplo, es un central, vídeos cortos del delantero que tendrían que marcar en ese partido. Toda esta cantidad de información que le llega a un futbolista, Domènech, ¿no puede llegar a saturarlos o al contrario, sino que va a reforzar su rendimiento en el campo? Bueno, yo creo que, mira, nosotros esto ya lo hacíamos, ¿eh? En el Bayern hay una aplicación que tú en el móvil, pues a los centrales les dabas, o a los defensas, lo que se iban a encontrar y tú sabías si ellos se lo miraban o no se lo miraban. Entonces, tú lo sabías, si habían entrado en el link y se lo habían mirado o no. Curiosamente hay jugadores muy importantes que tenían más experiencia que eran los que se lo miraban, ¿no? Y a los jóvenes les costaba más porque a veces los jóvenes piensan que yo ya con las facultades que tengo y tal, ¿no?
Al final es información y si quieren se la ven o no la ven. Una cosa es obligar, porque al final, yo me acuerdo en el colegio, si te obligaban a leer un libro, ya no me gustaba. Sí. Y en cambio yo soy un lector empedernido, o sea, me leo 2, 3 libros si puedo, porque a veces cuando trabajo, cuando estoy ya de primer entrenador y con los viajes no puedo, al mes, pero porque ya es opción personal. Esto es lo mismo, yo me acuerdo que, y bueno, y lo teníamos en el Flamengo y lo teníamos ahora también en Galatasaray. Tú les dabas información de lo que se encontrarían, el lateral pues de los extremos, ¿no? Cuando jugamos con el Barcelona, pues este es Dembélé, este es tal, este es Ferran Torres, que es diferente de Dembélé, va a los espacios y tal, y tú lo tenías allí y lo curioso es que cuando vienen partidos importantes como este del Barcelona, todos se lo miraban. ¿Por qué? Porque decían, hostia, este equipo, normalmente el Barcelona, Galatasaray, pues se tienen que pasar por encima, ¿no? Entonces, si no estás muy atento, y lo curioso es que tú veías, dependiendo de los partidos, había jugadores que siempre se lo miran y había jugadores que, sobre todo los partidos importantes, allí no se dejaban detalle. Es información, tú la puedes utilizar o no. Yo no obligaría al jugador a mirarlo porque de la manera, por ejemplo, que nosotros trabajamos, mi staff y yo, ya damos información durante la semana también individual de los jugadores. O sea, ya tienes un global de cómo se mueven. O sea que en las charlas con todo el equipo globales ya hay información personalizada. Pero luego ellos lo tienen por si quieren adicional. Hablando de vídeos, recuerdo de Guardiola, la charla que dio, el discurso que dio en el Parlamento de Cataluña, Guardiola, que decía que el momento que daba sentido a su profesión era cuando en el sótano del Camp Nou, viendo el vídeo del rival, decía, ya hemos ganado, porque veía la clave exacta en la que podía hacer daño al rival. ¿Tú tienes también un momento como ese, Domènech? Sí, hay momentos que, no sé, nos toca ahora el Barcelona con el Galatasaray y era un Barcelona que venía de golear todo. Era esta la mejor época del Barcelona. De hecho, después de nosotros ganó 0-4 en el Bernabéu. Sí. Aún siguió la racha. Lo que pasó el último mes aún no lo entiendo porque el equipo, mismo entrenador, mismos jugadores, hizo un bajón, pero aquí el Barça estaba espectacular. Aquel entonces a lo mejor era de los mejores equipos europeos que había en forma, ¿no? Entonces, cuando nos tocó, empezamos, ya lo conocía de memoria, Barcelona tienes la suerte que lo conoces de memoria, pero y hay un momento, y fue, me acuerdo, cuando precisamente después de ver muchos partidos, no había manera, si juega este, si juega el otro, y a ver quién va a jugar y cómo, si juego con 5, si juego con 4. Y hubo un momento que viendo un partido no del Barcelona, de un rival, porque tenía que ver un jugador, quería ver un jugador para incorporar este año, vi un partido muy similar, un equipo muy superior al otro, cómo lo hacían, y era el trayecto en avión, y lo que dices tú, dije a Jordi Guerrero, mi asistente, digo, ya lo tengo, ya lo he visto. Dejamos a un central libre, somos uno más tal, emparejamos esto, que vengan tal, y así fue. Y aquel momento es el clic aquel que dices como entrenador, hostias, ya no solo cómo atacar, dices, ya sé cómo defender a Barcelona. Y te puede salir mal, te puede salir fatal. Pero tú estás convencido, tú dices, hostias, me parece que he dado con la tecla, me parece. Luego sales al campo, los primeros 10 minutos te marcan 3 y dices, qué cagada, ¿no? Pero sí, esto pasa, o cómo atacar. El último partido con Galatasaray, que me acuerdo que Alanyaspor venía de 14 partidos sin perder, jugando muy bien, y vi que todos los laterales iban dentro. Cambié el sistema con 4-4-2 con rombo porque tenía que, ¿cómo lo haremos? Más gente en el medio campo y nos salió muy bien. Dominamos el partido y tal. Pero hasta aquí el momento que dices, hostias, que un día no lo ves, 2 días, tú ves cómo juega el rival, pero dices, hostia, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y 3 días. Y hay un día que dices, hostia, sí, lo veo. Al menos tú como entrenador te sientes seguro, ¿eh? Y luego te digo, que tú te sientas seguro, transmites mejor al equipo, porque les das seguridad, pero oye, a lo mejor ya te digo, te dan un zapatazo de 40 metros, golazo a la escuadra, córner, gol, 2-0 y dices, hostias.
Pero sí, hay un momento como entrenador que dices, ya lo veo, ¿no? Y es el momento. Y a Pep le pasaba mucho. Salía a veces feliz de su despacho, tal como dice él, porque era en el Nou Camp, era casi como un zulo donde estábamos, ¿no? Salía allí contento y dice, ya lo tengo, chicos. Pues ya lo veías súper convencido, seguro, y luego ves cómo transmite. Pepe es muy bueno transmitiendo. ¿Por qué? Porque él está convencido. No es aquello que dices, bueno, os voy a decir esto, no. Estaba convencido de... Pero esto, Pep lo hacía con un equipo de Champions o con un equipo de segunda B y tercera que nos tocaba de Copa. Era el mismo Pep, le daba la misma importancia. Al revés, te diría que incluso más. Porque él siempre decía que teníamos más responsabilidad con un equipo de segunda B, que no, pues Barcelona no podía perder o no podía, ¿no? Y incluso lo veías incluso más preocupado, más metido de intentar analizar un equipo de segunda B que te tocaba en Copa, por ejemplo. Claro, un Guardiola, imagino, para el staff técnico, un Guardiola convencido y tranquilo, da seguridad, ¿no? Pepe es muy bueno en muchas cosas, pero en este sentido lo que transmite, cómo lo explica, pero sobre todo cómo transmite el convencimiento, es que, claro, convence. Si a Ter Stegen, por ejemplo, dice que va a jugar de 9, seguro que sale aquel día convencido que será el mejor 9 en el campo y el por qué no. Pepe explica el por qué, que esto es lo bueno, ¿no? No haremos esto, el por qué. Y cuando te explican el por qué y lo entiendes y luego con imágenes aún lo ves más claro el por qué quiere hacer esto diferente, convence a la gente. Él es muy bueno en lo táctico, pero sobre todo en convencer. Una de las partes más importantes, creo, es como entrenador, es convencer a tus jugadores. Cuando tú ves que te siguen, que los has convencido, tienes muchas más posibilidades, no de ganar el partido, pero que te salga un poco bien la temporada. Hablando de convencer y también de la importancia que tienen pretemporadas, por ejemplo, en muchos equipos, he recordado que Xavi llega en noviembre en el Barça, tú también has tenido has caído en equipos en mitad de temporada. Se habló mucho, recuerdo, en aquel entonces, 2008, de la importancia que tuvo la pretemporada de Barça en Escocia, de las charlas de Guardiola motivacionales, de convencerles de la idea. ¿Tan importante es una pretemporada para un entrenador? Para mí, personalmente, vital. Yo los años que he podido hacer pretemporada en New York, quedamos primeros. ¿Por qué? Porque mañana un poco físico, tarde todo táctico, imágenes de los entrenos, de por qué no lo hemos hecho bien, de venga, vamos a pequeños detalles, balón parado, todo, las ideas, inculcar, es aquello como la gota malaria de venga y tal, y repetimos, y no ha salido bien y haces un amistoso, les enseñas, no, esto no se puede repetir, aquí lo hemos hecho, aquí muy bien, y venga, otra y tal. Claro, este tiempo que no tienes en la competición y sobre todo equipos grandes que juegan cada 3 días. Mira, los equipos grandes, yo los equipos que he tenido la suerte de estar con Pep, que jugamos todo, Copa, Champions, tal, y llegamos casi hasta el final de todo, o sea, muchos partidos, ten en cuenta que no se puede entrenar. Es que no entrenas, no entrenas. Mira, tú juegas un domingo y el miércoles. Bueno, ¿qué pasa el lunes? El lunes los jugadores que han jugado hacen un entreno aparte, ¿no?, de recuperación. A veces no salen ni al campo. Gimnasio, tal, fisios, tal. Los otros hacen un entreno adicional diferente, partidos cortos, más intensidad y tal. El martes ya haces la preparación del partido. O sea, que el martes es el día que están más cansados los jugadores que han jugado. Entonces es nada casi de entrenar y pinceladas tácticas y el miércoles tienes partido. El jueves te pasa lo mismo. Unos entrenan aparte y tal. El viernes, pinceladas. Y si juegas, imagínate que tienes el sábado y el domingo. El sábado es todo táctico, salida de balón o presión alta y partido. Entonces no tienes tiempo de entrenar. Sobre todo estos equipos, Barcelona, Bayern City, que hemos estado, ahora pues la importancia que dice Xavi de la pretemporada, tú la base, el 80% de los fundamentos los creas en la pretemporada, los automatismos, el por qué quieres hacer esto, por qué ahora Xavi quiere jugar con extremos en la línea, los interiores por detrás de los pivotes suyos, a veces el año pasado con Dani Alves dentro y Dembélé abierto. Todo esto
es mucho más complicado hacerlo. Claro que lo puedes hacer, pero tienes muy poco tiempo. Un día lo pierdes, el día después, porque ya te digo, los titulares entrenan aparte, ya no estás con el grupo, y el otro, si juegas cada 3 días, es nada. Entrenar físicamente, olvídate físicamente, es fundamentos tácticos, pero pocos también porque tienes partido, ¿no? Entonces la pretemporada te lo da todo, te lo da todo. El tema físico de ponerte ya un poco a punto es también, para mí, es la pretemporada. Lo otro, ya coges el ritmo de la competición compitiendo, estos equipos de cada 3 días. Y lo táctico, el 80%, la base grande, es en la pretemporada. Es que, claro, nosotros nos imaginamos temporadas de otros equipos, tercera, segunda B, que tienes de domingo a domingo. O sea, nosotros de esto lo decimos semana limpia. Puedes tener una al año, 2 al año, pero lo habitual es que casi no puedes entrenar. Y encima estamos grabando esto en septiembre de 2022, que tenemos Mundial en noviembre. ¿Tú esto cómo crees que lo van a afrontar los equipos? Porque se habla de una temporada antes del Mundial y otra después del Mundial. Sí, yo creo que sí, creo que va a ser una temporada muy atípica. Vamos a ver cómo vienen los jugadores. Los equipos que tienen plantillas largas, por eso he entendido perfectamente lo de Xavi, de no duplicar, en algunas posiciones casi está triplicado. Bueno, será curioso ver, será una temporada total, yo creo que habrá una temporada antes y después del Mundial los equipos a lo mejor no serán los mismos, o sea, el estado de forma, muchas cosas, bueno, será bonito de ver porque será la primera vez que ha pasado esto, que rompes la temporada por el medio, jugadores que vendrán muy cansados, jugadores que vendrán lesionados, por desgracia, porque esto es lo que pasará. Y aquí sí que tendrá mucho a decir las grandes plantillas que algunos equipos han hecho para terminar bien la temporada. Fíjate que tienes que terminar la Champions, la Copa, la Liga, y creo que el que llegue más en forma en el momento final, sin menos lesiones y que tenga, sobre todo, que tenga una plantilla amplia para afrontar esto, tendrá más posibilidades de ganar cosas. Volviendo a Guardiola, que haya salido ya muchísimo durante toda la conversación, como es normal, en esa última temporada suya también te leí contando un poco cómo fue el anuncio de Pep de no seguir. Tú decías de que incluso ese equipo, ese Barça, temporada 2011-2012, tenía todavía margen para poder seguir ganando cosas, pero que Pep no tenía esa sensación dentro de que eso pudiera ser así. Bueno, yo tenía esta sensación. Pep había, incluso me acuerdo del día que ganamos con Santos de Neymar, que aún jugaba allí, que Pep ya habló con él para intentar incorporar al Barcelona, ¿no? Imagínate, yo me imaginaba ya aquel equipo con Neymar. Pero esto, Pep lo ha contado muchas veces, el desgaste, Sí. no salimos daño, que lo ha contado muchas veces, mil cosas, ¿no? El feeling del... Él es un tío muy inteligente, entonces si él sentía esto es porque la gran, no la gran sorpresa. Yo entiendo el por qué se está tan cómodo en el City, ¿no? Pep, más allá de estar cómodo en el club, ha podido cambiar jugadores, el feeling que tiene también con Chiqui, con Ferran Soriano, con todos, con el jeque Mansur y el jeque Khaldun sobre todo, es encontrarse cómodo en un ambiente diferente al Barcelona. Barcelona es su casa, también no podía ir ni casi al cine con sus hijos, ¿no? Es todo un poco, había ganado mucho. Bueno, la decepción entre comillas del último partido en casa contra el Chelsea, me acuerdo que podíamos ganar, que incluso Leo, el mejor jugador del mundo, falló un penalti, me acuerdo y tal, todo, ¿no? Era un poco todo. Él lo ha explicado muchas veces muy bien, no hay un solo que, ¿no? Al final son muchas cosas, pero cuando él me ha demostrado en el tiempo que cuando toma una decisión es muy meditada, no es una rabieta o es meditada, y pensó que era lo mejor para él y para el Barcelona, ¿no? Porque él ama mucho al Barcelona, es su club de toda la vida, es socio, y yo también soy socio,
somos culés. Cuando jugamos contra ellos los queremos ganar porque ahora estamos en otros equipos. Pero bueno, él pensó que era lo mejor para todos y yo más fríamente pensaba el equipo que teníamos, las edades y lo que podía venir, que luego vino al cabo de un año o dos Neymar y tal, y pensaba que aquel equipo tenía recorrido, pero el que llevaba todo el peso de todo esto era Pep, de todo, de la presión, de todo, del entorno, de lo que pensaba ya del desgaste emocional, porque Pep se desgasta mucho en cada partido. En aquel entonces supongo que ha cambiado para bien, que ahora con la edad, con la experiencia ya se lo toma con mucha más calma todo. Una derrota no es una tragedia ni cuando ganas mucho, ¿no? Está ya, creo que con la edad, con la experiencia que tiene, está en este momento como entrenador top de decir, bueno, una derrota no me hace sentir tan y tan mal y ganar 8 partidos seguidos tampoco como el mejor del mundo. Está ya, yo creo que está como entrenador en el mejor momento de su historia por todo esto, por la experiencia, porque ya no le afecta tanto cosas del entorno, de jugadores, de prensa, etcétera, etcétera. Es que va camino de 7 temporadas en el Manchester City, estuvo 4 en el Barça. Yo como culé, Domènech, te lo digo sinceramente, me resulta muy raro, ¿no? Muy extraño que se esté casi una década en un equipo inglés y que no haya estado más de 4 años en el Barça. 4 y 1 en el filial, que es muy importante, el filial para el 5. Bueno, el desgaste que tiene Barcelona, Madrid, lo puedes extrapolar a Madrid. Estos clubes aquí no lo tienen otros clubes. La prensa que hay aquí no está allí. Luego te digo que se ha encontrado un entorno muy favorable. Yo me acuerdo el primer año, que es el primer año que Pep no gana nada, que no ganamos nada. En el City nos clasificamos para la Champions. El día siguiente viene Chiqui, viene Ferran Soriano y viene Jeque Khaldun y con una sonrisa en la cara, o sea, preocupado porque para él, ¿no? El primer año que no se ganaban títulos y le digo, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo haces? Claro, es otro mundo, ¿no? Es aquello de decir, estamos contigo de verdad, estamos aquí. ¿Qué necesitas? Se encuentra cómodo, le gusta todo. Cuando hay un problema, tiene un amigo y un profesional top como Chiqui al lado para comentar. Es todo. Es un poco todo y luego la Premier, que ahora para mí es la liga más exigente del mundo porque te puede ganar la liga 5 o 6 equipos diferentes. La diferencia entre España o la Bundesliga, otras ligas. Hostias, no tiene tanta presión mediática, tienen más respeto por todo, son más tranquilos en el día a día, ¿no? Y todo esto hace que Pepe está en un entorno muy cómodo para él, muy cómodo. Con la exigencia que también tiene de ganar, ¿eh? O sea, que Sí, esto, sí. una cosa no quita la otra. Ya con lo que me has dicho, ya me imagino también que en esa época en el Barça tampoco tenía el entorno por encima más favorable posible, pero lo dejamos ahí, tampoco te quiero preguntar por ello. Tras ese año sabático en Nueva York, después de haber dejado de entrenar al Barça, se va a Múnich, que a mí esto me toca muy de cerca porque vivo en Alemania, como digo, y estuve viviendo muy cerquita de Múnich durante 4 años. Esa etapa, te llama y te dice, Domènech, que te quiero como segundo. ¿Cómo te pilló eso? Sí, bueno, él estaba efectivamente en New York. Un día me llama porque bajaba a Barcelona y me dice, esto nos tenemos que ver. Nos veremos cuando baje, voy a bajar una semana en Barcelona y tal, y nos tenemos que ver. Y nada, fui a su casa, hablamos de fútbol y todo esto. Me dijo, mira, el año que viene volveré a entrenar, quiero volver a entrenar. Y estuvimos hablando sin comentar el equipo, pues no sé, 40 minutos, ¿no? Y bueno, y luego me dice esto, quiero que seas mi segundo. Bueno, me dice, ¿qué te parece? Bueno, imagínate qué me parece, ¿no? Y me acuerdo que cuando llevamos
30, estábamos con Carlos Planchard y cuando llevábamos 35 minutos de conversación de esto, del otro, de cómo ha ido pues, la familia, todo, cómo ha ido este año en Barcelona y aquí y allí de fútbol, me dice, bueno, no me habéis comentado dónde vamos, ¿no? Yo siempre había pensado que sería la Premier, ¿no? Aquello porque ya habían, cuando estábamos en el Barcelona, siempre habían que si Chelsea, que si Arsenal, que si United, que si tal. Y me suelta esto, dice, no, Bayern Múnich. Claro, para mí fue una sorpresa, no, más que nada porque siempre había pensado que el próximo paso de Pep, si dejaba el Barcelona sería la Premier. Y bueno, yo lo primero que me vino a la cabeza es, hostias, aprender alemán, ¿no? El inglés más o menos podíamos hablar, pero el alemán. Y bueno, para mí era un equipo referencia porque me acuerdo que cuando entrenábamos, son anécdotas, cuando un jugador iba un poco sobradito, yo siempre decía, ¿tú qué te piensas? ¿Que juegas en el Bayern de Múnich? No le decía al Manchester United o la Juve, siempre decía el Bayern, ¿no? Porque para mí era una referencia, los había seguido cuando jugaba ya Rummenigge, porque el Bayern era el Bayern, era un equipo alemán de aquellos que era una apisonadora, me acuerdo. Y la anécdota es que siempre yo les decía, ¿qué te piensas? ¿Que vas a jugar en el Bayern cuando uno...? Y bueno, nada, empezar a ver partidos del Bayern ya para ver los jugadores que ya los conocía, pero tal, y hacia Alemania. Y yo es una de las etapas que recuerdo con más felicidad porque la familia estuvo muy bien, el club es espectacular, es top. Yo siempre, es una gran familia, pero una gran familia de verdad. Y se asemeja mucho al Barcelona por muchas cosas, la idiosincrasia de bavareses, catalanes, etcétera, etcétera. Tú sabes Coincido. cómo es todo esto de el bavarés, que también tiene, incluso lo hablan pocos, pero un idioma diferente para hablar. La idiosincrasia de los bavareses es diferente. Pero la gran diferencia con el Barcelona para mí eran los ismos, ¿no? Tú eras del Bayern y lo podías haber hecho bien o mal, pero si tú algún momento has sido del Bayern, siempre eres del Bayern. O sea, no hay los ismos que hay en el Barcelona, de que si tú eres de nuñismo, guardiolismo, cruyffismo, no existe. Tú has sido del Bayern y para mí fue una experiencia única. Aún tengo amigos en el Bayern, tengo amigos en Múnich, no del fútbol, y es una ciudad que he ido varias veces y siempre que he ido para mí es un placer volver porque los recuerdos son muy buenos del Allianz, del equipo, de los jugadores, pero sobre todo mis hijos estudiaron ahí, mi hija incluso se quedó un año más sola en Múnich estudiando en la universidad y todos los recuerdos son muy agradables. Múnich es una ciudad preciosa, hay que decirlo, que de hecho estamos grabando esto mientras está el Oktoberfest en Múnich, que es una fiesta, una auténtica locura. De esa etapa en Alemania, a mí es que ya digo, me pillan muy de cerca, he visto muchos partidos del Bayern en el Allianz Arena, he visto esa etapa casi, diría, el 90% de los encuentros. Y a mí hay una cosa que me da mucha rabia, Domena, que es que no se valora, creo, lo suficiente lo que Guardiola hizo en Alemania, porque si nos vamos a esa etapa, recoger un equipo que venía de ganarlo todo, como fue aquel Bayern, nunca es fácil. Un equipo que lo gana todo la siguiente temporada es difícil afrontarla. Ese Bayern no pierde hasta la jornada 29. Estuvo 19 jornadas consecutivas ganando en la Bundesliga. Le pilla en marzo esa lesión de Thiago Alcántara, que es una lesión que yo creo que corta muchas cosas, porque yo creo que ese mediocampo, Lam, Kroos, Thiago, hubiera sido una locura con continuidad. Y después que un equipo que evolucionó, como también le ocurrió al Barça. La temporada 1 no es igual a la 2, ni la 2 a la 3, y que se quedó a eso, a un pasito de poder llegar a una final de Champions mereciéndolo como fue ante el Atlético de Madrid, y que desde fuera, por aquello del desconocimiento, de no querer profundizar en las cosas, la gente le falta el respeto a esa etapa de Pep en Múnich, que si el Bayern no tiene rival en Alemania, cuando yo creo que es un cambio casi cultural, porque en Alemania yo nunca he visto más hablar de fútbol durante esa época, de táctica, de sistemas de juego, como ocurrió durante la etapa de Pep. Bueno, mira, primero se habla de táctica porque Pepe es de los, ahora cada día más, eran aquel entonces de los pocos entrenadores que hablaba en las ruedas de prensa de táctica, del porqué de las cosas, ¿no? Ya pasó en España, porque al final
muchos entrenadores, para mí erróneamente, explicaban lo que había pasado con el árbitro, que si era mano, si no era mano, si era penalti, si tal, y de fútbol poco, ¿no? Entonces se habla mucho de táctica porque él ya en las ruedas de prensa propone todo esto y empieza la gente a hablar de esto. Dejó muchas cosas. Por ejemplo, cuando llegamos en el Bayern, el balón parado, marcamos en zona, ellos marcaban al hombre. Manu Neuer convenció al seleccionador nacional y aún la selección nacional de Alemania marca en zona. Pequeños detalles. Esto de los laterales dentro no se había visto nunca. El tener más el balón y también aprovechar los espacios, esto que pasó en Sevilla con el Barcelona, ¿por qué? Porque tenía Ribéry, Robben y tal, pues también lo hacía, pero teniendo el balón siempre. Me acuerdo que me parece que el primer año batió el récord de ganar más pronto la Bundesliga, me parece que en el mes de marzo, abril ya la ganó. Claro, era la manera ya de dominar los partidos. Yo me acuerdo el primer partido, nos toca el Gladbach, ganamos 3-1, pero sufriendo, vamos, ganamos porque el Bayern tenía mejores jugadores, no por la táctica ni nada, era todo la contra. Era como jugaba el Bayern, te mataba la contra, ahora tal, intercambiabas golpes y acababa ganando el Bayern. En aquel momento el Dortmund de Klopp, 2 años antes, ganó 2 ligas porque era venga, va, a la contra, venga, y ataco. Entonces, Pep, me acuerdo que terminó el partido preocupado y me dijo, tenemos que controlar las contras. En Alemania lo primero que tenemos que hacer es controlar las contras, si no nos van a matar cualquier equipo, ¿no? Y así lo hicimos. Empezó Pep a diseñar pues esto, los laterales dentro. Philipp Lahm jugaba de lateral, que le encantaba porque tocaba mucho balón, y un jugador súper inteligente. No perdía la posición, era espectacular Philipp en el medio, a intercambiar posiciones en la banda izquierda entre Ribéry, Thiago y Álava, que Álava ahora iba dentro, Ribéry o Thiago se iba fuera. Bueno, ¿para qué? Para todo, para tener más el balón y controlar las contras, tener más gente dentro, porque vimos, sobre todo el primer partido, que si no te mataban, ¿no? Yo creo que Pep hizo muchas cosas. De hecho, ¿cuándo has empezado a ver que ahora muchos equipos alemanes quieren a jugar desde atrás? Antes dime algún equipo que lo hacía, balón parado al suelo, centrales abiertos antes de Pep. Dime alguno que lo hacía antes. Nadie. Pero esto quedará para la historia. O sea, yo el legado que deja Pep en todas las ligas, yo cuando fui a Estados Unidos en el New York, todos los equipos de la MLS juegan desde atrás. ¿Por qué? Porque, ya te digo, tienes que ganar. Si no ganas, nadie va a copiar a Pep. Pero además ganaba haciendo esto, ¿no? Saliendo desde atrás, centrales abiertos, ¿no? Balón. Normalmente antes sabías que el portero lo lanzaba en largo, si ganabas el balón empezabas a jugar. No. Pero ahora es que los equipos alemanes lo hacen casi los españoles, casi los italianos. Ya te digo, MLS, en el último año que estuve en Turquía, todos quieren jugar desde atrás. Que no es esto tampoco. Yo siempre digo, ahora parece que si no jugamos desde atrás ya no es fútbol. No, se puede jugar de 20.000 maneras, pero el legado que deja Pep, por ejemplo, que va a dejar ya es este, de que ahora es balón en el suelo, nos abrimos los centrales y ya empezamos a jugar. Y venga, otra vez portero al otro lado y dominamos la situación. ¿Para qué? Para atraer los rivales y que no te esperen todos allí. Bueno, pues esto solo... Ahora tú miras la Bundesliga, bueno, casi todas las ligas. Parece que ahora jugar a fútbol se empieza con el balón en el suelo y empezamos a jugar. Bueno, esto ya es uno de los legados que dejó Pep. O la selección alemana cada día jugaba más a tener el balón, o sea, sin renunciar a lo que es muy alemán de los espacios y tal, que Pep los utiliza, faltaría más. Tú ves la selección alemana ahora mismo, ya te digo la selección, no te digo ningún equipo, y tienen mucho el balón, no sé qué, tal. Luego, claro, tienen gente rápida utilizando, pero fíjate que es balón en el suelo y tal. Más allá, ya te digo, del balón parado, tú ves antes de llegar Pep cómo marcaban a balón parado o incluso las faltas que adelantan mucho la línea para que no te metan estos balones dentro del área que son gente muy alta, pues cómo contrarrestabas. Tú sabes que en Alemania centrales... delanteros de 1,90 m, pues adelantando. Bueno, pues todo esto son pequeños incluso detalles
que lo introduce Pep. Y la gente, ¿por qué lo sigue? Porque gana. Si hiciera esto y no ganara, seguramente dice, esto no sirve para nada, pero gana. Y ha demostrado, mira, cuando llegamos a la Premier, lo primero, bueno, lo que hacía en España y en Alemania es imposible. Aquí no se puede hacer, esto es la Premier. Bueno, están los datos. No sé si puede hacer o no, pero están los datos si se puede hacer o no. Al final es un juego de 11 contra 11, las dimensiones más o menos son las mismas, se juega con un balón y no porque juegues en Italia, en Inglaterra, en Alemania o en España, no se puede hacer. Si tú tienes la idea clara, tienes un tipo de jugador que puede jugar a esto y lo interpreta bien, lo puedes hacer en cualquier sitio. Es que me están viniendo un montón de cosas a la cabeza de la etapa del Bayern. La figura, por ejemplo, de Kroos, que después se convirtió en uno de los mejores mediocentros del mundo. Recuerdo perfectamente el primer amistoso del Bayern con Guardiola, cómo coloca ya a Kroos de interior casi mediocentro. Me llamó la atención porque Kroos era un jugador de llegada de segunda línea, disparo desde la frontal del área, un Kroos más llegador que un Kroos constructor. Y ya me di cuenta de que Guardiola quería hacer algo. Con Lahm y con Kroos, en ese partido ya primero de pretemporada, quería tocar cosas y lo acabó haciendo. Sí, porque él veía las cualidades de Toni, de esto de tener el balón, lo que hace ahora en el Madrid, de retenerla, no la perdía, juega muy rápido, pareciendo un jugador lento, hace ir al equipo muy rápido porque rompía líneas de pase, entonces encontraba aquel pase que nadie veía, tenía seguridad con el balón. Y bueno, el que le gusta esto de dominar los partidos y no lo que intentaba evitar, ya te digo, sobre todo ya lo vimos en el partido contra el Gladbach, esta ida y venida que no le gusta porque sufres como entrenador. Al final acabas ganando porque es mejor, pero sufres. Pues intentando poner en el medio jugadores. Fíjate que Javi Martínez jugó muy poco de pivote, muy poco, jugó de central, porque Javi Martínez lo tenían de recuperador de balones, ¿no? Y también jugó allí, ¿eh? Y Javi podía jugar las dos posiciones porque era un jugador muy completo en estas facetas. Pero lo puso más atrás porque quería, en vez de recuperadores en el centro, jugadores de talentosos técnicamente, rápidos tácticamente y que dominaran las situaciones del juego más que recuperar balones. Entonces, sí que, tal como dices tú, la época de Jupp Heynckes, Toni Kroos era de llegada, marcaba goles de segunda línea, chutaba bien a portería y tal, lo puso más atrás y bueno, mira el carrerón que ha hecho Toni jugando en esta posición. Se fue Kroos el verano siguiente, si no recuerdo mal, y os llegó un tal Robert Lewandowski, que imagino que lo estará siguiendo ahora también en el Barça. No te sorprende, ¿no? El rendimiento que está teniendo, ¿no? Robert Lewandowski nos vino además a coste cero. Sí. Del Dortmund. Mira, me hicieron una entrevista, no me acuerdo qué medio, aquí en Cataluña, porque claro, las dudas, era un jugador de 33 años, les dije, mira, Toni Kroos le ves el cuerpo y parece que tenga 25, porque nos confundimos en esto de las edades. Hay jugadores de 35, 36 que se cuidan más que uno de 25. Entonces, Robert yo lo conocía, a Levi, de hecho tengo una anécdota que cuando llegó él en el Bayern le dije, vas a marcar 30 goles, 30 goles en la Bundesliga, y decía, hostia, digo, vas a marcar, bueno, las sensaciones que tenía de Levi, ¿no? Entonces en el Barcelona no me sorprende nada, les dije, mira, se cuida tanto, está tanto por el fútbol. Me acuerdo que al año cambió la dieta porque sabes que su mujer es profesional de karate y tal, dietista y tal, le cambió, ya estaba como un cañón, estaba estaba perfecto, pero le cambió. Era un tío que vive para el fútbol las 24 horas. Entonces, yo a la gente de Barcelona les dije, no os habéis equivocado, veréis que este jugador, si no tiene una lesión, por desgracia, que esto puede ocurrir en el mundo del fútbol, va a marcar 2-3 años una época en el Barcelona. Profesional, buena gente, vive para el fútbol, no tiene distracciones. Para mí no es ninguna sorpresa, es rapidísimo, no lo parece. Cada día entiende mejor el fútbol, porque cuando nosotros recibimos a Robert Lewandowski era otro Robert Lewandowski, es normal, con la edad y tal. Yo creo que ahora es un jugador perfecto.
yo creo que el Bayern lo va a echar en falta, porque era un jugador referencia, que en momentos de transiciones rápidos te podía hacer la contra como un chico de 24 años y muy rápido. Cuando tenías que tener el balón o descargarlo, es un jugador ahora excelente, cada día entiende mejor el fútbol y no tengo ninguna duda que el Barça ha hecho un fichaje fantástico con él. Xavi dice que lo que más destaca de él es su faceta humana, la humildad que tiene, Eso, el hambre competitiva y con lo que ha ganado ya que es todo prácticamente. Eso al final es lo que más puede definir a un futbolista para que tenga una carrera larga, ¿no? La humildad. sí, la humildad. Una de las cosas que les dije es que es un jugador sin ego, que sí que vive el fútbol, quiere marcar goles, si puede marcar 30 no marca, pero si tiene un compañero mejor situado se la dará. Y va a ayudar mucho a los jóvenes, de hecho lo está haciendo. Yo le veo en la cara que está disfrutando. Está disfrutando. Barcelona es la ciudad que es también sol, tal y cual. Él después de ganarlo todo en el Barcelona, creo que quería, perdón, en el Bayern, creo que quería un cambio, era el momento adecuado, no podía tardar más también por la edad y tal, de ir a otro equipo grande en Europa. Y es un jugador fantástico en el sentido que es de aquellos que todos los entrenadores queríamos tener en el vestuario, ¿no? De compromiso, de ayudar a los jóvenes, de que no te crea problemas, de que suma y suma, y además con la calidad que tiene, aún más. Creo que es un líder, yo digo que es un líder silencioso, que hay líderes que tienen que hacer muchos ademanes o gritar y él ya con su presencia con lo que aporta en el campo y con lo que si no ha cambiado, porque hablamos de años, demuestran los entrenamientos, porque era un jugador que no se dejaba nada en los entrenamientos, se quedaba, me acuerdo, a tirar faltas después de los entrenamientos, se quedaba a rematar centros que le metía o Müller o el otro, Douglas Costa, lo que sea, 15 minutos, se iba al gimnasio antes, después a hacer prevención. Es que era un espectáculo como profesional. Entonces, no sé si creo que no. Yo los últimos años de dentro no lo seguí como, pero conociéndole, creo que sigue en el mismo camino. Y Xavi lo disfruta, y de Xavi ya me has hablado un poco antes. De lo que ha hecho hasta ahora Xavi, ¿qué te está pareciendo el trabajo como técnico del Barça? Muy bueno. Por los que tenían dudas, creo que lo que tengo que destacar es que ya lo era como jugador, pero como entrenador no es fácil. Tiene mucha personalidad, mucha personalidad. Lo ha demostrado en los últimos partidos que él lo ha dicho y lo está haciendo. Va a jugar el que rinda, va a jugar el que vea en mejor forma. No es fácil manejar dos plantillas que tiene, no es fácil. No es fácil tomar según qué decisiones, pero lo hace con toda naturalidad. Y como lo hace con esta naturalidad, a mí me gusta mucho porque demuestra personalidad, profesionalidad y que el equipo está por encima de todo, ¿no? Y tiene las ideas muy claras, a uno les va a asustar más, menos, uno dirá que ya no, esto de tener extremos tan... Pero él tiene muy claro cómo quiere jugar y es otro entrenador que está convenciendo a los jugadores. Yo solo con las declaraciones, con lo que veo en el campo, pues veo que ha convencido a los jugadores de cómo él, como mínimo, cómo él le gusta y quiere jugar, ¿no? Entonces, tiene las ideas claras, es muy culé, porque hay gente que juega en el Barcelona y es que ser culé o lo eres o no lo eres. Habrá gente que habrá jugado en Barcelona y habrá jugado y tal, pero él es muy culé, lo siente de verdad. Y creo que es un acierto tener un entrenador joven, preparado y con las ideas tan claras como Xavi. Llevamos casi hora y media hablando, vamos a ir poco a poco cerrando porque estoy aquí abusando de Domenech y lo voy a hacer, Domenech, porque hemos saltado de Múnich, nos pasamos un poquito la parte del City, que ahora te preguntaré un poco sobre ello, pero tengo por aquí una pregunta de un compañero del podcast, Gus Pereira, que te formula dos preguntas, una relacionada con la etapa de Estados Unidos, que ya más o menos has contado un poco, y otra con un tema que quiero también comentar contigo. Lo escuchamos. Hola Juanma, Domenech, placer estar aquí para hablar de fútbol. Pues tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál crees tú que ha sido el impacto que tuvo tu momento en la MLS después de haber tenido toda la experiencia de los 11 años con Pep? ¿Cómo ha sido llevar el juego de posición a ese mercado?
Y la segunda es sobre los entrenamientos. Son bastante misteriosos de cómo se entrena todo en general. La prensa tiene poco acceso a ello y es bastante reservado. Me gustaría saber, o que si nos pudieras contar una anécdota de cómo se entrena el juego de posición a este nivel que has podido entrenar tú. Muchas gracias. Bueno, pues nada, la primera, mira, de entrada diré que la MLS es una liga que está creciendo mucho. Ahora está mirando resultados tanto de la selección nacional de Estados Unidos como de la MLS contra equipos mexicanos que siempre iban un paso por delante de la MLS y bueno, pues la selección ha ganado los últimos 3 partidos y los equipos de la MLS también están ganando a los mexicanos. Esto quiere decir la evolución que está haciendo la MLS. Yo cuando llegué allí intenté, pues esto, jugar al juego de posición. Lo más reconfortante para mí, no solo haber quedado primero en la conferencia sino la manera de jugar, y que cuando votaron los entrenadores, o no sé si eran entrenadores de prensa, nos otorgaron al equipo que jugaba para ellos mejor a fútbol. Todo es entrenable. A veces me decían si esto se podía exportar a la MLS y yo les decía que todo se puede exportar, como le comentaba Juanma, si se entrena, si se cree. Sí que es verdad la diferencia de calidad seguramente de los jugadores, lo que en el Barcelona estos equipos lo haces a un contacto, a un toque. Allí a veces al principio era 2 toques. ¿Cómo se entrena? Mira, tú puedes hacer muchos juegos de posición, grandes, pequeños. Durante la semana los haces pequeños, 4-4-3. ¿Y qué trabajas aquí? Jugar muy rápido, 2 toques, un toque, el que está en el medio, jugar muy rápido, y cuando pierdes el balón, viene la segunda parte, que es muy interesante, de la presión alta. Entonces, el juego de posición se basa en esto, de hacer muchas repeticiones de juegos de posición durante la semana, pequeños, para que jueguen con mucha velocidad, que no tengan tiempo de pensar, de jugar, repetir pase y tal. Y durante la semana hay juegos de posición 4-4-3, 5-5-3, 6-6-2, 6-6-3, 7-7-3, 8-8-4, y terminas con el grande. El grande es lo más similar a un partido de fútbol, pero un campo muy reducido, que son unos, me parece, te lo digo de memoria, 32 por 24 metros, y pones 22 jugadores dentro. Claro, esto dice, es imposible de jugar, ¿no? Te vas acostumbrando, juegas muy rápido, toque el de espalda, de cara al otro lado, ¿dónde está el espacio? Vienen todos dentro, se busca el espacio al otro lado, se van acostumbrando, y sobre todo te digo que en la pérdida también es muy importante. Cuando pierdes balón, todos van a presionar dentro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás intentando introducir en la mente de los jugadores? ¿Cómo quieres jugar? La pérdida de balón, expresión rápida, 2-3 segundos, recuperar el balón, volverte a abrir cuando lo tienes, jugar muy rápido. El otro día no me acuerdo, porque yo soy muy de leer, un entrenador, son frases que me apunto y te la digo de memoria, y me gustó mucho, y dice, lo que hacemos los entrenadores conscientemente durante los entrenamientos es que los jugadores lo hagan en el partido inconscientemente. Esta frase es muy buena porque tú vas introduciendo a ellos cómo quieres jugar, va a los extremos abiertos, ahora vienen aquí, te atraes para buscar tercer hombre, que es el alejado, dejo de cara, tal, perdemos el balón, vamos todos dentro. Cuando tú haces todo esto, les introduces que ellos inconscientemente juegan de memoria, teniendo su libertad, juegan de memoria. Y esto es muy entrenable. Entonces, la última parte, por ejemplo, del entrenamiento, que va dentro del juego de posición, tú haces unas evoluciones a 2-3 contactos máximo, que es un juego de posición como grande, pero con portería para finalizar. Y esto, si lo vas repitiendo, al final te das cuenta al día a día las ganancias tácticas que tiene, el convencimiento que tiene el jugador. Y es como terminó. Yo estoy muy orgulloso de mi etapa en la MLS, porque creo que, a mi entender, de la manera que entiendo el fútbol, este equipo terminó jugando muy bien a fútbol. Era lo más similar que yo había vivido en equipos top, y lo consigues con jugadores diferentes, no top, pero que entienden el por qué lo hacen, dónde están los espacios, y que si juegas más rápido, das más velocidad en el juego,
es cuando tú atraes al contrario y se crean más espacios, ¿no? Es entrenable, se puede hacer en cualquier parte, es convencer a los jugadores. Y hay ejercicios específicos para que esto vaya mucho, el aprendizaje vaya mucho más rápido. Pero me quedo con la frase que no me acuerdo ahora del entrenador, de decir que lo que hacemos los entrenadores es conscientemente ponerles una idea a la cabeza de los jugadores para que ellos inconscientemente ya lo hagan. O sea, ya se lo sientan suyo, ¿no? Ya lo hagan, ya sepan el porqué y sepan que jugando así van a jugar mejor y tienen más posibilidades de ganar. ¿Y eso cuando se pueda entrenar? Y no haya tres partidos a la semana. Bueno, allí tenían la suerte que aparte de la Copa, que hay una Copa en la MLS, por eso allí lo pudimos, creo, conseguir jugar de la manera al menos que queríamos nosotros, porque teníamos semana larga. Entonces, había una Copa, pero tenías muchas semanas que te ibas de... Sí que había muchos partidos intersemanales también, a veces jugabas de liga entre semana, pero tenías semanas largas de 6-7 días y allí podías introducir muchos conceptos tácticos, muchas repeticiones, muchas salidas de balón. Teníamos, además, como lo grabamos todo, lo tengo aparcelado y a veces me lo miro porque a veces amigos míos me decían, ¿cómo hacías la salida de balón? Bueno, dependiendo de cómo te apretaba el rival, pero tenemos entrenamientos que eran prácticamente 40 minutos de salidas de balón, teníamos información de cómo te apretaba el rival y cómo querías salir. Pues ahora con el lateral largo y el portero aquí, ahora uno baja, el tercer hombre, bueno, iba repitiendo y ellos lo tenían introducido ya en su ADN como jugadores. Recuerdo hablar con Andreu Fontàs, que está jugando también en la MLS, que tuvisteis en el Barça, que él decía eso, ¿no? Que la Major League Soccer estaban jugando muchos equipos saliendo desde atrás, que los centrales cada vez tenían más capacidad para salir jugando. Sí. Pero te quería preguntar también, como te decía antes, la parte del City, que no hemos tocado mucho, pero tenemos que ir poco a poco cerrando la charla. Decías en una entrevista que me llamó además mucho la atención, que tu salida del City, decías que Guardiola no te necesitaba, que realmente nunca te había necesitado, que solo le habías ayudado en su tarea. Me llamó la atención eso que decías. Sí, bueno, mira, hay muchos tipos de segundos entrenadores, ¿no? Hay gente que necesita mucho protagonismo y hay gente que no. Yo estaba para ayudar a Pep en lo que él necesitaba. Yo estaba siempre dos pasos por detrás por si él me necesitaba en algún momento. Yo cuando digo esto, lo digo porque lo creo. O sea, yo lo ayudé en todo lo que pude, en todo lo que él me necesitaba, pero hay un momento que podría estar sin segundo entrenador tranquilamente, porque ya no necesita muchas cosas. Siempre necesitas de todo el mundo, porque de la manera que trabaja Pep tiene muchas tareas, delega mucho y no llega a todo porque él es muy obsesivo en lo suyo, la táctica, delega todo y tal. Pero yo cuando te digo esto es porque lo creía. Llega un momento que ya no es necesario, Pep ya lo sabía, ya es autosuficiente en todo. Sí que necesita gente que le saque trabajo de encima, ¿no? Pero ha evolucionado tanto que todo, a lo mejor al principio cuando empezó en el Barcelona B y el primer equipo había cosas que y al final llevaba un año entrenando. Allí te necesita más, a todos, ¿no? A todos. Llega un momento que Pep ya prácticamente ve un partido de fútbol y a los 5 minutos él se veía 2 partidos, es tan obsesivo que seguramente aún se los ve, pero él ve 10 minutos un partido y ya sabe el rival, cómo juega, cómo tal, cómo ya seguro que le viene en la cabeza cómo puede hacer para contrarrestarlo o para combatirlo, ¿no? Y la sensación que me dio es esto. Lo dije porque lo pienso. Yo lo intenté ayudar en todo. Lo que él me pedía él me decía, tú siempre detrás tranquilo porque yo a veces estoy normal, está a 200 pulsaciones y a veces te fijas en una cosa y no te fijas en las otras, ¿no? Al final con la mirada nos entendíamos con Pep. Solo de girarse, pues yo apuntaba, a veces decía, apunta si podemos hacer sistemas diferentes, que esto estamos un poco pues colapsados, ¿no? Porque el rival te ha contrarrestado bien y tal. Bueno, y si lo necesitaba, él lo miraba y decía, sí, no, hostia, sí, esta la veo, no la veo.
y ya está. Pero hay un momento que también tienes que darte cuenta que de esto, ¿no? Yo nunca he sido segundo entrenador solo con Pep, siempre he sido primer entrenador, en tercera división, en segunda B, en tal, siempre, ¿no? Y el paso para mí fue fácil porque para mí ya lo veía venir, un entrenador totalmente diferente. Aprendí un montón no solo esto, de cómo gestionar las plantillas, que también es interesante, es de lo más interesante en equipos top, gestionar bien las plantillas, gestionar los egos. Hay muchos egos. Cuando tú gestionas bien los egos, ya dar más importancia incluso a los jugadores que no juegan que los que juegan. Los que juegan y están contentos. De esto también aprendí mucho y llegó un momento que pensé, si no me necesita, si hicimos 100 puntos ya en la Premier, que también parecía que era imposible, 100 puntos y tal, y bueno, a mí me salieron varias cosas, Pep me animaba, me decía siempre, tú tienes alma de primer entrenador, siempre has sido primer entrenador y te quiero ver otra vez de primer entrenador. Y decía, Pep, yo estoy ahora muy bien aquí y tal, pero llega un momento que te llegan varias ofertas de diferentes sitios y dices, hostia. Y él me animó a decir, oye, tira, que lo harás bien, tira. Y esto. Y también, porque pensé tanto, como dices tú, Juanma, que lo dije en una entrevista, me acuerdo bien, dije, de hecho, no me necesito. No. Hay un momento que él es muy generoso, es una persona. Cuando lo conoces es mejor persona que entrenador, fíjate ya lo que te digo, o sea que sabes lo que pienso como entrenador de él. Es muy generoso con los suyos, con la gente, es amigo de los suyos, es muy generoso. Ya me daba la sensación que claro que lo ayudaba, ¿no? Pero decir, hostias, que no, que también necesitas a veces como entrenador gente nueva y él nunca me dijo, no, pero dije, es el momento, ¿no? Y bueno, y él me ha ayudado y me está ayudando mucho desde fuera, porque al final yo sé quién soy. Creo que cada día soy mejor entrenador por la experiencia y tal, pero a mí no se me escapa que voy a Flamengo porque fui el segundo de Pep. O voy a Galatasaray porque soy el segundo de Pep. Es así de sencillo. Lo digo porque es la verdad. Si no hubiera estado con Pep, ¿quién? Tú pregunta en España quién me conoce de equipos de primera división. Nadie, hombre. Si no saben ni quién soy, los aficionados. Si no lo saben. He tenido la posibilidad de ir allí porque he sido segundo de Pep. Tú me dices, ¿tienes conocimientos para todos? Pasa que tienen que creer en ti, quieren que, bueno, ahora mismo pues hay entrenadores jóvenes, sobre todo de exjugadores, es normal que les suena de exjugador y a lo mejor no tienen los conocimientos de entrenador, pero es normal, el mundo del fútbol funciona así, yo soy consciente. Pero a Pep, cada día que me miro en el espejo le tengo que agradecer a él donde he llegado, por él, porque si yo puedo ir un día a la Bundesliga es porque he estado con Pep en el Bayern. Si algún equipo que aún me están llamando y tal, ahora ya es porque he entrenado aquí, he entrenado allí, les puede gustar cómo hemos jugado en New York, en Flamengo, partidos en Galatasaray. Muy bien, ahora ya es diferente porque te has mostrado un poco. Tuvimos la suerte que te muestras en el Camp Nou y cuando te muestras en el Camp Nou y te sale medio bien, que contrarrestas, ¿no? Bueno, ya dicen, hostia, pues este chico ya tal, ¿no? Pero sin Pep yo no hubiera llegado a entrenar los equipos que he llegado a entrenar. Entonces te quiero decir que eternamente agradecido a él. Aún me está ayudando indirectamente solo con el nombre con su nombre que yo vaya vinculado un poco a su nombre. Pues antes que nos deje tirada la batería, que está dándole ya avisos a Domènech, me alegro mucho de que mucha gente conozca a través de esta entrevista a Domènech Torrent, que no solamente sea por Pep Guardiola. Y antes de despedirte, Domènech, y preguntarte cuáles son los planes que tienes ahora mismo en el presente o futuro más cercano, de fondo, la gente que vea esto en vídeo va a ver que detrás de Domènech hay yo le preguntaba, ¿es una red de pesca? Me dice, no. ¿Qué es concretamente, Domènech? Cuéntaselo a la gente. Bueno, esto es la habitación de mi hija, ¿eh? O sea, no es que lo tenga yo. En la habitación de mi hija tengo varias cosas. Cuando ella, pues fíjate, 2009, final de Roma. Esta es la red de una portería que Gerard Piqué, que lo hacía siempre cuando ganábamos un título, pues como hacen en el básquet. Él iba, cortó me parece que a las dos porterías,
y luego hizo trozos y nos los regaló a todos, a jugadores y al staff, ¿no? Entonces se los regalé a mi hija. Bueno, me lo has comentado tú, ni me acordaba. Cuando me has dicho es una red de pesca, me he girado y digo, hostia, no, pues una red de la final de Champions en Roma que Gerard Piqué la cortó, ¿no? Y bueno, mi hija desde hace, pues fíjate, 13 años que lo tiene en su habitación y que ya no vive aquí, por cierto, ella, pero en su habitación cuando viene aquí lo tiene colgado aquí. Y cuando hago entrevistas, como es la habitación más tranquila de la casa porque no hay nadie, me vengo aquí. O sea que sí, recuerdo de la final de Roma contra el Manchester. Bonitos recuerdos. Y por eso, lo último, Domènech, planes ahora mismo. Estás buscando, Sí. entiendo, un nuevo plan, ¿no? No estoy buscando, pero volveré a entrenar si tengo la posibilidad. Nos han llamado, mira, lo que pasó en Galatasaray fue una cosa muy extraña porque recién habiendo jugado con una eliminatoria en el Barcelona, hicieron una asamblea como una moción de censura a nuestro presidente. Entonces, hubo elecciones y él no se podía presentar. Los 2 últimos meses en Galatasaray trabajamos solos, sabiendo ya que nos seguíamos, pero solos, era delegado, jugadores nosotros, viajábamos, jugábamos 2 meses así. Pero bueno, somos profesionales y venga. Sabíamos que ya nos seguíamos 2 meses antes, pero las elecciones se aplazaron 3 veces. Entonces, tuvimos la desgracia que la selección teníamos año más de contrato, no podíamos negociar con ningún club porque teníamos contrato y las elecciones se hicieron el 11 de junio. Hasta el 19 de junio no nos dijeron que nos seguíamos, que ya lo sabíamos, pero no nos lo dijeron oficialmente. Nos llamaron equipos importantes europeos, estábamos contentos, mi staff y yo, porque nos habían llamado, pero yo les dije, no podemos hablar con nadie porque teníamos año de contrato y no lo hicimos. Claro, cuando nos dicen esto el 19 de junio, ya los equipos importantes pues ya tenían, normalmente, pues ya tienes entrenador. No pudimos ir a estos equipos porque no quisimos hablar. Y nos han llegado cosas ahora mismo de diferentes países, pero no tenemos ninguna prisa, queremos entrenar, pero vamos a ver. Yo me gustaría entrenar, hemos comentado en la entrevista lo importante que es la pretemporada. Yo siempre que, incluso en tercera MLS, cuando he podido entrenar un equipo desde la pretemporada, hemos quedado primeros, por lo que sea, porque hemos tenido tiempo de nuestras ideas y tal. No es lo mismo ir a un equipo con jugadores seguramente buenos, pero diferentes a lo que quieres, sin hacer una pretemporada, es muy, muy complicado. Por eso digo que no tenemos ninguna prisa, no estamos esperando que echen a ningún entrenador, porque no es nuestro estilo, y nuestro estilo sería prepararnos. Estamos mirando entre todos, mi staff y yo, muchos partidos de diferentes ligas, Bundesliga, Calcio, ligas europeas, ligas MLS, porque estaba también muy a gusto. Estoy muy pendiente también del MLS, porque es una liga, te digo, que me gustó y la conozco, pero nuestra idea sería entrar el año que viene en un equipo, poder hacer tu equipo, tu pincelada de decir, por ejemplo, quiero extremos rápidos, no tienen que ser top, pero buscarme extremos de 1 contra 1, etcétera, etcétera, puede hacer una pretemporada. Pero sin descartar nada, pero sin esperar ahora en estos momentos entrenar, porque tampoco descansar también va bien, reciclarte. Ahora tengo pendientes ir a varios países a ver colegas que están entrenando, a ver métodos de entrenamiento nuevos, porque siempre tienes que estar abierto a aprender, y ahora lo que haré es visitar varios países entrenadores para ver cómo entrenan, cómo dirigen a los equipos y ver ligas nuevas. Pues sin prisa, pero sin pausa, como es también este formato de tiki-taka, que ha sido un placer, Domènech, tenerte aquí en este número 10, haciendo un poco homenaje a esa posición que ocupabas cuando eras jugador y haber conocido un poco tu pasado, tu etapa junto a Pep Guardiola y sobre todo que eso, lo que decía antes, que la gente conozca a la persona que estaba al lado de Pep, que ahora dirige como primer entrenador y que mantiene viva esa llama todavía de seguir enseñando a los futbolistas. Domènech, ha sido un placer tenerte aquí, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a vosotros, el placer es mío. Yo, hablando de fútbol, sabes que me podría pasar 3 o 4 horas. Un abrazo grande. Un placer, un abrazo muy grande.